Bueno, vamos a dar paso al siguiente bloque de ponencias que tratan sobre el desarrollo de nuevas técnicas aplicadas a la gestión de la explotación del abastecimiento. Bueno, es evidente que en los últimos años estamos asistiendo a una auténtica revolución del dato. Están apareciendo, se están desarrollando nuevas técnicas que tienen como objetivo el generar inteligencia a partir de esos datos. Técnicas como modelización, Big Data Analytics, inteligencia artificial, etcétera. Quizás dentro de los procesos del ciclo integral del agua, un proceso donde es más evidente esta disrupción es en el proceso del abastecimiento, de la explotación del abastecimiento, como vamos a ver con las ponencias que nos van a mostrar los diferentes ponentes. Vamos a hablar sobre la aplicación de sistemas basados en UAV, más comúnmente conocidos como drones, para el seguimiento de determinados parámetros ambientales y de calidad de las masas de agua. Hablaremos también sobre un sistema de detección de alerta temprana de fugas utilizando Big Data Analytics. Nos explicarán el caso práctico de digitalización del modelo de gestión del agua en la isla de Formentera. El sistema de gestión inteligente Smart Water en Castellón de la Plana. Un sistema de monitorización y alerta temprana de contaminación en sistemas de agua potable mediante parámetros subrogados. Y, por último, un modelo matemático de agua potable en tiempo real que se ha desarrollado en colaboración con el Consorcio de Agua de Bilbao. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso a la primera ponencia, que es sobre el uso de sistemas UAV precisión para seguimientos ambientales en embalses y masas de agua, que va a presentar Joana Evia Orube, de la empresa Enbiotec, y con una breve introducción que nos va a hacer Elena Azpitzueta, del Consorcio de Aguas de Bilbao y Vizcaya. Elena Azpitzueta es su directora de laboratorios y licenciada en biología, lleva 23 años trabajando en el consorcio, y Joana es doctora en Biología, máster internacional en Medio Ambiente y Recursos Marinos, y su actividad en Enbiotec se centra principalmente en el desarrollo de nuevas líneas de investigación y desarrollo. Por favor, cuando queráis. Gracias, Carmelo. Buenos días a todos. Quería hacer una breve introducción a la ponencia que va a hacer Joana de Enbiotec para explicaros un poco la relación que tenemos el Consorcio de Aguas y Enbiotec en los estudios que estamos haciendo de seguimiento ambiental de los embalses que utiliza el Consorcio de Aguas como fuente de nuestros abastecimientos. Llevamos haciendo durante muchos años estudios para caracterizar estas masas de agua y el fundamento principal, hay varios objetivos, pero entre ellos cabría destacar la verificación del cumplimiento del Real Decreto 140 relativo a la calidad de aguas de consumo humano, así como al Real Decreto 817 que nos marca unas normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y preferentes. A su vez, hacemos un seguimiento del estado trófico del embalse para detectar posibles blooms de algas que pudieran poder afectar a la calidad de nuestras aguas en origen. Claro, para todo esto que os comento se utilizan hasta ahora técnicas tradicionales de muestreo en embarcaciones que tienen pues, bastante complejidad, como os va a indicar a continuación Joana, y a su vez hacemos unas baterías amplias de parámetros tanto físico-químicos como biológicos. Pero estos ensayos biológicos tienen bastante complejidad. Por un lado, requieren de personal altamente cualificado y tecnificado y por otro lado, necesitan bastante tiempo porque hay que hacer una identificación taxonómica, célula a célula, por microscopía óptica de todas las especies de fitoplancton que están presentes en el embalse. Es por todo esto que, claro, desde el punto de vista de un gestor de los recursos de abastecimiento que requieren una vigilancia activa de las masas de agua que nos permitan anticiparnos a los problemas que tenemos y tomar una serie de medidas en consecuencia, pues es muy importante para nosotros podernos anticipar a este problema y tener resultados rápidos. Porque, por ejemplo, pues igual puede pasar un periodo de tiempo de más de un mes desde que se ha tomado una muestra en el embalse hasta que tenemos la caracterización del fitoplancton. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a Joana para que os cuente un poco en qué consisten estas nuevas metodologías. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues como ha dicho Elena, nosotros hacemos monitorización del agua de origen, es decir, del agua de los embalses, y tenemos muchas necesidades de mercado en el control ambiental.
Necesitamos reducir costes, necesitamos disponibilidad operativa, eficiencia, seguridad y productividad. Es decir, necesitamos innovar. Actualmente el trabajo se hace llevando 2 o 3 técnicos muy especializados a campo, se suben en una embarcación inflable con todo el equipo y el aparataje y están 3 o 4 horas trabajando. Os podéis imaginar que, por ejemplo, en febrero el escenario son fuertes vientos, 5 grados de temperatura y aparentemente ningún ser humano alrededor del embalse. Y tenemos personas con unos riesgos laborales importantes, aparte del tiempo que lleva toda esta toma de datos y de muestras. Lleva décadas haciéndose así y os preguntaréis por qué no se ha innovado antes. Bueno, pues la cuestión está en que tenemos que cumplir normativas y las normativas son cada vez más estrictas. Entonces, era una tontería innovar si no íbamos a poder luego optar a ningún proyecto público ni a nada así importante con lo que trabajar. Hasta que se nos ocurrió que con el avance de la tecnología lo que podíamos conseguir era que el dron tomara muestras bajo normativa. No nos estamos saltando ninguna ley. La máquina haría el trabajo por nosotros. Entonces, en resumen, lo que queremos es cambiar todo el trabajo tedioso humano, todo el de campo y alguna analítica de laboratorio, por un trabajo hecho con drones. Hay 2 fases en este proyecto. La primera fase, que la llevan todas estas empresas, es el diseño y el desarrollo del propio dron y los kits de muestreo. Hemos tenido una pequeña ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Cuál era el primer reto? Pues el primer reto es que el escenario es un sitio con mucho viento, con oleaje y con corrientes. Y necesitábamos un dron que se pudiese mojar y que además mantuviese un punto geográfico, las coordenadas exactas del punto de muestreo. Para ello pues, se diseñó un dron que, aparte de mantener el punto geográfico, tuviese unos patines flotadores que se mantuviesen en la superficie mientras toma la muestra. Como ayer todo el mundo preguntó si había dron o no había dron, hoy hemos traído el dron. Y afuera tenéis el dron y un vídeo de cómo trabaja. El segundo reto era conseguir unos kits que tomasen todos los distintos tipos de muestras que nosotros necesitamos tomar y además sin la problemática que supondría un aparato. Por ejemplo, necesitamos hacer perfiles en profundidad con parámetros físico-químicos. Eso sería el primer kit. El segundo tomaría agua a la profundidad que nosotros estimásemos y además evitaría alterar el fondo, mover el fondo o posarse en el fondo, que eso contamina las muestras. Además, puede tomar un gran volumen de agua filtrada para análisis biológicos y proponemos a corto o medio plazo sustituir el disco de Secchi por un fotosensor, porque el disco de Secchi a estas alturas ya no tiene mucho sentido. La fase 2 de este proyecto, que se está llevando más o menos paralela, es imagen hiperespectral para detección de blooms de fitoplancton, es decir, microalgas y cianobacterias. Ahora mismo solo estamos el equipo de Ambiotec trabajando en esto porque estamos buscando algún colaborador que disponga de tecnología hiperespectral de última generación y o bien conseguir un colaborador o bien conseguir algún tipo de financiación que nos permita contratar a una persona que tenga esta tecnología. ¿En qué consiste esta tecnología? Bueno, pues como ha dicho Elena, hasta ahora las analíticas de fitoplancton, que están reguladas, se hacía con una persona sentada en un microscopio que iba seleccionando célula a célula y contando las células de cada especie que encontraba. Entre la toma de muestras y por ejemplo, el consorcio recibe sus resultados, pueden pasar 2 meses. Ya a nadie le interesa lo que pasaba hace 2 meses en el agua. Entonces, proponemos sustituirlo por un barrido con imagen hiperespectral de todo el embalse. Y así no solo tendríamos un punto de muestreo, como ventaja tendríamos que podríamos barrer todo el embalse y ver dónde se sitúan las distintas comunidades. Y ahí vendría el segundo avance. Hasta ahora esto se ha hecho con clorofila. La clorofila es común a todas las microalgas. Por lo tanto, no sabemos si lo que tenemos en el agua es tóxico o no, por ejemplo. Y nosotros proponemos poder identificar los pigmentos de los grupos principales de fitoplancton y poder describir la comunidad y además describirla por zonas. Y esto sería un poco donde estaría nuestra ventaja respecto a lo que se está diseñando en este aspecto. Sí es verdad que esto se ha hecho en algunos países con satélite, pero nosotros
cuando lo intentamos, porque evidentemente sale muchísimo más barato, teníamos dos problemas. El primero era la resolución. Tenemos embalses y balsas muy pequeños, que son incluso más pequeños que un píxel de la imagen de satélite. Y el segundo problema es que vivimos y trabajamos en el norte. Descargamos un año completo de imágenes de ese embalse, Ullibarri y Gamboa. El satélite pasaba al menos una vez a la semana y solo 8 imágenes estaban despejadas y pudimos trabajar con ellas. En el resto había nubes, tormentas y agua. O sea que aquí probablemente en el sur os pueda funcionar, pero aquí los satélites no nos funcionan. Entonces no nos ha quedado más remedio que subir una cámara hiperespectral en un dron y directamente hacer el barrido. Bueno, teníamos varios retos. Uno era todo el trabajo bioinformático que llevaba esto. Hay como dos partes. Un primer algoritmo que nos permite clusterizar la imagen, normalizarla y luego volver a agruparla mediante un algoritmo de SOM para obtener los espectros. Y aquí viene la segunda parte, el reto en lo que estamos, que es una vez tenemos los espectros, nosotros tenemos que poder asociar cada uno de los espectros con los pigmentos de los grupos de fitoplancton que están en la muestra. Por tanto, de la misma muestra se toma una imagen hiperespectral. También tenemos un taxónomo experto que hace la identificación clásica de siempre y aparte hacemos análisis de pigmentos por HPLC. En todo este contexto se está haciendo una tesis doctoral. Lo que necesitamos ahora es una compañía que tenga estas cámaras y podamos dedicarnos a alimentar el algoritmo o a entrenar el algoritmo, tomando datos y datos y datos hasta que hayamos eliminado al máximo posible los errores. Pero no todo es maravilloso y, por supuesto, hemos tenido problemas y tenemos problemas. Esta técnica se está probando en costas, se está desarrollando, pero en aguas continentales tenemos un problema enorme, que es la turbidez. La turbidez da una señal, si es muy elevada, tan elevada que, como por decirlo de alguna manera, esconde todas las señales que dan el resto de organismos que están en el agua. Entonces, estamos trabajando muy duro en esto, pero somos muy cabezones y lo vamos a conseguir. Y luego tenemos retos más pequeños, como por ejemplo controlar la altura del vuelo del dron, que siempre tiene que ir a la misma distancia del agua, que las condiciones climáticas cambien en mitad de un barrido, que también tendríamos que desarrollar algún protocolo para solucionar esto. Y luego, por ejemplo, el tamaño del píxel. Lo del tamaño del píxel ya lo tenemos más o menos controlado y al ser la resolución ser tan alta, hay cositas como las olas o los efectos que produce la corriente que nos daban unos datos que, por supuesto, no eran correctos. Pero bueno, eso ya ha pasado a mejor vida. Y luego, otro reto que tenemos, y es el más importante y por el que todavía no podemos sustituir a la normativa, es porque no tenemos un sistema directo de cálculo de concentración de variables. Es decir, yo tengo la respuesta, pero no sé si esa respuesta corresponde a medio metro de columna de agua o a 2 metros. Depende todo de la iluminación que llegue y, por tanto, de la señal que yo reciba. Entendemos que con un fotosensor más o menos vamos a poder solucionar esto sin mucha dificultad. ¿Cuál es el mensaje que os quiero dar? Pues que una vez solventemos los problemas técnicos y consigamos esto, el fitoplancton da muy poca señal en comparación a otros elementos. Creemos que se puede utilizar para cualquier variable. ¿Que a alguien le interesan los hidrocarburos en el puerto? Pues vamos a por hidrocarburos del puerto. Una vez tienes desarrollada la tecnología, va a ser muy fácil cambiar qué es lo que estás buscando en el agua. O sea, que tiene infinitas aplicaciones. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Joana y Elena, sobre todo por ajustaros al tiempo. Muy interesante la presentación. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es sobre reducción de agua no registrada mediante la detección temprana de fugas utilizando Big Data Analytics, que nos va a presentar Miguel García, de la empresa Watener. Bueno, Miguel es ingeniero técnico de obras públicas, especialidad en hidrología y máster en sistemas de ingeniería civil. En su vida profesional siempre ha estado ligado al ámbito de la hidrología y la hidráulica en distintos campos, como sistemas de abastecimiento de agua, desarrollo de Smart Tools en el ámbito de agua, así como en el campo de la hidrología e hidráulica fluvial. Vale, cuando quieras, Miguel. Muchas gracias. Bueno, primero rápidamente agradecer al Consorcio de Aguas, por invitarnos aquí, es un placer. Antes de comenzar con la materia, pues hacer una pequeña...
Una pequeña introducción de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? No todo el mundo nos tiene ubicados. Nosotros, Wattener, somos una empresa que nació bajo el abrigo del grupo Inclam, que siempre ha estado vinculado a servicios de consultoría e ingeniería de recursos hídricos, con bastante presencia y experiencia a lo largo de 30 años, ¿no? Nosotros surgimos a través del departamento de TIC, de Desarrollo de Tecnologías de Información, a partir de un proyecto de innovación en Alemania. Este departamento de desarrollo de aplicaciones hidroinformáticas, que es muy fuerte en Inclam, apostó por esta herramienta, por esta solución, que somos nosotros, Wattener, que es la plataforma y la empresa, y está enfocada específicamente a operación y gestión de redes de distribución de agua, ¿no? Nosotros lo que intentamos solventar es mejorar la eficiencia tanto hídrica y energética a nivel de gestión y operación, toma de decisiones, poder. El otro día en una ponencia escuché a un compañero vuestro de Masesa hablar de los datos, como esa calderilla que se nos va llenando en los bolsillos y es difícil después convertirlos en billetes de información que sea realmente valiosa. Nosotros no os vamos a convertir esa calderilla que no sabemos dónde meterla, pero os ayudamos a que tengáis la herramienta adecuada y una visión más completa de todos los datos que estáis recibiendo continuamente. Intentar explicar poco a poco esta funcionalidad tan específica. Después, lo que nosotros llamamos gestión inteligente del agua, a través de integración de todos los sistemas de información que puedan existir en la empresa abastecedora, el SCADA, el sistema de información geográfica, las bases de datos de facturación. Nosotros creamos generación de alertas, puede ser en tiempo real, vinculamos el modelo hidráulico, realizamos un sistema de previsión de la demanda. Bueno, digamos que tenemos una visión bastante completa. No sé si tras ver las presentaciones de BIM, esto es 8D, 7D, 9D, 8,5, no lo sé, pero creo que estamos muy en la línea, está aquí, está presente, estamos trabajando en ello, ¿no? Bueno, esto se ha deslocado un poco, pero bueno, vinculando, lo que nosotros tratamos de hacer es vincular las metodologías de trabajo clásicas que todos que estamos en el sector del agua conocemos, con las personas que trabajan en cada uno de los departamentos, que entendemos que trabajan con fuentes de información diferentes y esos procesos de trabajo son igualmente diferentes. Y nosotros ponemos, no la tecnología, pero integramos esas diferentes tecnologías, cálculos o algoritmos que se puedan ser aplicados. Con esto, nuestro objetivo final es mejorar esta sinergia y comunicación entre los distintos equipos de trabajo, reducir y facilitar el trabajo de los distintos departamentos de las abastecedoras. No está aquí señalizado porque se ha perdido, pero bueno, presiones distribuidas en la red, nosotros pues, podemos asesorar, no es el punto específico, pero a través de gestión de presión en la red, tener una simulación con los datos reales del SCADA y con los datos de previsión, tener más información allá de donde tienes tú el sensor realmente ubicado, realizar seguimientos de inicio a fin de los eventos detectados, fugas, analizar cuál es la eficacia de los equipos de campo, priorizar sectores a través de indicadores y, sobre todo, un control activo en la red a través de los consumos no autorizados, que es un poco la parte que vamos a tratar ahora, que lo toca finalmente. Realizar estimaciones de errores de emisión, de telelectura, de los contadores, integrar curvas de errores de laboratorio y todo esto igualmente eliminar errores de adquisición de datos. Vamos a ir un poco más en detalle. A través de nuestro sistema, nosotros intentamos hacer el balance de masas a nivel de sensores que cada una de las abastecedoras pueda obtener, o a través del modelo hidráulico realizando sectorizaciones virtuales usando Big Data Analytics. Tenemos que pensar
que un sensor que nos esté dando 10 datos 10 minutales nos está dando cerca de 50.000 datos al año. Lo unimos con uno de presión, ya son 100.000, lo unimos a un sistema pequeño, que son 100 sensores, estamos hablando de cerca de medio millón de datos. Todo esto en esta presentación para intentar explicar cómo podemos sacar un indicador que nos pueda ser de utilidad sin gastar grandes recursos en sopesar y evaluar toda esta información que nos pueda venir de distintas formas. Una vez que hemos hecho el balance de masas en los sectores, nosotros podemos realizar la integración de datos registrados o facturación o de telemetría representativa. Con esto podemos hallar cuál es eso es normal, agua no registrada. Y por último, aplicando Big Data Analytics de los sistemas de sensorización, caudales de distribución y presiones en la red, asesorar cuál es el nivel de pérdidas reales en distribución. Es evidente que no podemos asegurar en ningún sector que tenemos ni un ANR cero ni unas pérdidas que sean cero. No existe... Al fin y al cabo, la calderilla se toca, es tangible, el agua no se ve. Nadie se cree que en un sector el ANR o las pérdidas reales sean cero, que las juntas, las válvulas, en pleno funcionamiento, en distintas regiones niveles de presión, las pérdidas sean totalmente nulas, ¿no? Nosotros tenemos capacidad, aplicando formulación de hidráulica ya conocida, metodologías de algoritmia conocidas, a la ingente cantidad de datos que se están recibiendo de forma masiva en los sistemas de información para dar un resultado de valor añadido, ¿no? Con esto siempre apuntando a poder discernir lo que realmente se está perdiendo en la red de forma oculta, silenciosa, y poder evaluar cuál es el nivel de fraudes a lo largo del tiempo. Pues, no es lo mismo durante los meses estivales que durante invernal, en zonas ajardinadas, donde alguien de repente quiera hacer un bypass, llenar las piscinas, etcétera, sobre todo en ciertas regiones, ¿no? Teniendo las distintas fuentes de información, podemos conseguir evaluar a nivel del mismo sistema, pero en distintos sectores, cuál es el diferente impacto de estos indicadores. Esto, he usado el esquema del balance hídrico, que todo el mundo lo tiene más o menos en la cabeza para tener la visión general. Ahora vamos a tratar de explicar cómo realizamos el camino de integración de esos datos y cuál es el reto, ¿no? Los enfoques clásicos, estamos hablando de enfoque arriba-abajo, de agua registrada, y de abajo arriba para el asesoramiento de pérdidas reales en función de la presión. Con esto, otra vez, intentamos acotar el nivel de pérdidas aparentes en el tiempo. ¿Cuáles son los principales retos? El disponer y continuar con la fiabilidad de datos, de tener información valiosa, romper la escala temporal de esos datos y tener romper la agregación espacial. Esto lo conseguimos igualmente a través del GIS, a través del modelo y del Big Data Analytics. Siguiendo un poco este camino, sin intentar complicar más con formulación y algoritmia, lo que hacemos es el control activo de la red a nivel de integrar el SCADA. A través de los Big Data Analytics, lo que hacemos es el balance de masas en cada uno de los sectores, con seguimiento y realización de previsión de la demanda. Voy rápido. Y lo que a continuación realizamos la estimación del cálculo mínimo nocturno con un tratamiento de calidad de los datos para evitar los falsos positivos. Integrando desde arriba abajo lo que hablábamos, el sistema de facturación y contadores inteligentes, rompiendo la agregación espacial y temporal y realizar ese seguimiento para estimar el perfil de consumo en cada uno de los sectores, contrastar el consumo mínimo nocturno con el volumen de distribución mínimo nocturno, con ayuda del registro de presiones en continuo de la red, realizar cuál es el nivel de estimación de pérdidas silenciosas distribuidas en la red, y con esto poder de nuevo acotar cuál es el nivel de impacto en las pérdidas aparentes, que pueden ser fraudes, de medición, subcontaje, etc.
Y de nuevo, pues poder evaluar y realizar nuevas estrategias basadas en datos que sean de valor, ¿no? Esta es un poco la visión que tenemos de pasar del Big Data Analytics, de los bolsillos llenos de datos, sin saber cómo, o sabemos, pero requiere un trabajo y una dedicación de recursos importante, a información valiosa. Generación de indicadores que podrían ser de interés, ¿vale? Ya voy rápido. Y nada más. Muchas gracias. Y eso es todo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pasamos a la siguiente presentación, la de Formentera como caso de digitalización del modelo de gestión de agua. Nos va a realizar la presentación Daisy Aguilera Fletcher y José Luis López Barberá. Luis. Tenemos aquí apuntado a José Luis, perdón. Daisy es consellera del Medio Ambiente del Consell Insular de Formentera, es licenciada en Biología Marina con un máster en Gestión de Costas Tropicales, además de otros estudios adicionales. Y Luis es ingeniero técnico de telecomunicaciones, especialidad en sistemas electrónicos y ocupa el puesto actualmente de jefe de producción de Baleares Aguares. Gracias. Eskerrik asko, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización por este encuentro. Es un placer poder venir a presentar el proyecto de Formentera y explicaros un poquito de qué va. Antes de nada, quería resaltar, Formentera es una isla de las Baleares, es la más pequeña. Tenemos unos 13.000 habitantes residentes y estos 13.000 habitantes residentes se convierten en 40.000 en la temporada de verano, en la que hay estas 40.000, que son 4 veces más la población. Entonces, esto se convierte después en un reto, tanto para las concesionarias como para la Administración, gestionar lo mejor posible los recursos básicos como es el agua. Realmente tenemos un suministro de agua que se basa en la desalación. Esta desalación produce al día 4.000 metros cúbicos y tenemos unas puntas de demanda durante las temporadas de verano que llegan a los 4.200 metros cúbicos al día. ¿Qué pasa? No nos quedamos sin agua, sino que tenemos repartidos por toda la isla 5 depósitos de la cual se nutre la red y podemos hacer frente a esta demanda. Por lo tanto, es muy importante tener una buena colaboración entre el sector privado y la Administración por tal de mejorar la eficiencia de la red y hacer una gestión sostenible del agua. Esta es la teoría, y la teoría a veces falla cuando interviene el medio ambiente y, por lo tanto, es cuando tenemos que desarrollar unas soluciones para poder hacer frente y poder desarrollar nuestro modelo turístico, que es el principal motor económico de la isla. Durante los últimos años había sequías, ha habido sequías fuertes y cuando llegamos al 2015 tenemos una situación realmente de urgencia. En Ibiza se estaba proporcionando agua salada a los usuarios. En Formentera vimos que las previsiones de temporada alta no llegábamos a abastecer a diferentes núcleos y tuvimos que ponernos en marcha para buscar una gestión del agua, y esto fue cuando pensamos en la Formentera Smart Water Island. En concreto, os lo va a explicar Luis, pero antes de nada me gustaría hacer referencia a la Alianza por el Agua, que se creó en aquel 2015, donde había mucha tensión, había tensión entre el sector empresarial, las administraciones y la sociedad civil, en la que pues teníamos que juntarnos y poner soluciones juntando a todo el mundo en la misma mesa. La Alianza del Agua tiene el objetivo de hacer una gestión integral del agua, promociona campañas educacionales al turista, al sector educativo, a toda la gente, para poder tomar esas decisiones y que sea una gestión transversal. A partir de aquí, os dejo en manos de Luis, pero sería muy interesante que todas las informaciones que hemos estado aprendiendo durante estos días aquí, que sean transversales, porque hay información muy válida que tiene que llegar a todos los sectores y aquí estamos para poder copiar, si eso lo veis afortunado de hacerlos en otros lugares, que juntarnos todos en esta sala, que ya haya gente de diferentes sectores. Y gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias, Daisy. Gracias a la organización
Y también agradecer a Aqualia, empresa para la cual trabajo, por permitirme desarrollarme profesionalmente y ser innovador, ¿no? El único límite que tengo es que fracase rápido, pero que lo vuelva a intentar. Muy bien. Bueno, la idea principal de la Alianza para el Agua es que en Formentera cada gota de agua cuenta. En nuestro caso, cada metro cúbico de agua cuenta. En la diapositiva anterior se ha visto que Formentera tiene una población de 13.000 habitantes, pero pasan cada año 1,8 millones de personas. Y es como si la población de la ciudad de Bilbao fuera 5 veces a Formentera cada año. O sea, aquí imaginaros el estrés que produce sobre los recursos hídricos y sobre la gestión. Si os imagináis la gestión en Formentera con estos datos que os he pasado, pues es bastante difícil. Por poneros un caso, hay semanas en verano donde el consumo de agua es muy superior a lo que produce la única planta desaladora, con lo que tienes cada 2 por 3 que mirar tus niveles de los depósitos porque ves que van bajando poco a poco y no sabes si vas a llegar a final de la temporada. Esto provocó que nosotros telecontrolamos ya las redes de distribución de agua con una SCADA y queríamos telecontrolar también las redes de los contadores de los usuarios finales y entrelazar estos dos sistemas. Y ahora os explicaré más tarde por qué. El sistema de telelectura de Formentera, bueno, se basa en principalmente, primero geolocalizamos todos los contadores. El operario cuando cambia el contador le hace una foto al contador y directamente sube al servidor la posición del contador, la marca del contador y la posición, la marca y, bueno, y el número de contador, lógicamente, para saber cuál es, ¿no? Este sistema de telelectura actualmente está al 90% y nos quedan 2 meses para finalizarlo, por lo que a principios del año que viene ya podremos tener más resultados, aunque ya hemos hecho algunos que otros análisis en las redes y en diversos vectores. ¿Qué tiene este sistema de telelectura? Bueno, es un sistema universal. Es multiprotocolo, utiliza los protocolos de los diferentes fabricantes de contadores. Es multifrecuencia y además puedes utilizar pues, diferentes marcas. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues lo primero es que el sistema de telelectura no nos cautiva con el fabricante de contadores. Lo segundo que es que el sistema de telelectura no es propio de Aqualia, es decir, no tenemos un protocolo cerrado que hacemos cautiva a la administración de que si quiere ampliarlo, si quiere reducirlo, tiene que pasar por nosotros, ¿no? Y, además, la información de todos esos clientes no está en servidores centrales guardados celosamente nuestros, sino que pueden estar en servidores propios de los ayuntamientos. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues porque no queremos tener cautivo al cliente con sistemas cerrados de telelectura. Tenemos que tener cautivo al cliente por la excelencia de la prestación del servicio. Si somos buenos en la prestación del servicio, el propio cliente de la administración, como indica DNI, confiará en nosotros, ¿no? Bueno, como casi todos los sistemas de telelectura que hay en el mercado, pues permite leer de forma remota, lógicamente. Evita lecturas estimadas a los clientes y tiene alarmas de contador, fuga extrema, caudal inverso. Y además también tenemos la aplicación que muchos otros tienen para que el cliente pues, vea de forma con su teléfono móvil el consumo de su contador. Aunque no hemos acabado el proyecto, pues bueno, hemos detectado ya a 257 clientes que han tenido incidencias y muchos de ellos pues, se han evitado la sorpresa de una factura de agua elevada. ¿Pero para qué más? Además de la ventaja para el cliente. Pues queríamos que, además de la ventaja para el cliente, fuera una ventaja también para la administración y para la empresa concesionaria. Y entonces lo que dijimos es, vamos a fusionar la información de las redes de distribución de nuestro SCADA con la información que viene de la telelectura de los clientes. Y si las fusionamos y compartimos los datos, podemos obtener algo muy valioso, que es conocer cada hora de cada día, de los 365 días del año, el agua que se pierde, el agua no registrada, perdón, por las redes de distribución de toda la isla de Formentera. ¿Y por qué? Porque en julio y agosto tenemos un estrés hídrico brutal que cualquier incidencia que no pudiéramos contemplar o que no detectáramos, pues nos daría paso a un posible desabastecimiento, con las repercusiones que tendría pues, a nivel de publicidad para la isla. Un caso práctico. Arriba el contador sectorial, abajo la suma de los contadores de los clientes, se ve que hay una fuga, se actúa sobre ella, por la noche se repara
y la línea verde, que es el agua no registrada por horas de ese sector, nos indica pues, que ha sido reparada la fuga. Pero es que no solo nos da esa información, es que además, algo que nunca se sabe cuando tienes una fuga es cuánto volumen ha fugado. Pues aquí si vemos, había una media de unos 1.000 litros a la hora, pues posiblemente en esa fuga se pidieron 8.000 litros en esa reparación. ¿Cuál es el objetivo? Pues el año pasado tuvimos un 89% de rendimiento y un 11% de agua no registrada. El objetivo de la licitación del modelo de gestión es aproximarse a ese 0% de agua no registrada, que es ideal y es imposible, pero intentar llegar a valores más altos para poder tener el sistema más preparado. Y ya para acabar, quería decir esta cita de Lord William, que es físico y matemático, que dice: lo que no se define no se puede medir, es decir, si no definimos el agua no registrada no la vamos a poder medir, lógicamente. Si no lo medimos no lo vamos a mejorar, aquello que no se mide no lo vas a mejorar, y si no lo mejoras siempre se degrada. Y nada, muchas gracias. Si venís a Formentera, recordar que cada gota de agua cuenta. Muy bien. Muchas gracias, Daisy y Luis. Bueno, si ya Formentera tenía suficientes argumentos como para visitarla, acabáis de añadir uno más, a pesar que contribuyamos a ese estrés hídrico que mencionabais, ¿no? Bueno, la siguiente ponencia es sobre Smart Water en Castellón de la Plana. Nos la va a presentar Fernando Bagán. Fernando es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, con más de 20 años de experiencia en el sector del agua, y actualmente ocupa el cargo de subdirector del área de abastecimiento de FACSA, en la que ha desarrollado toda su carrera profesional. Cuando quiera, Fernando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo que voy a contar tiene muchas similitudes con lo que han contado los colegas de Formentera. Realmente me han reventado la exposición, pero la ventaja que tiene venir antes. Bueno, en fin. Las empresas de agua tenemos toda una serie de herramientas para gestionar pues, todo el sistema de distribución. Pues, tenemos telelectura, tenemos programas de gestión de mantenimiento, GIS, telecontrol, modelos matemáticos, sistemas de gestión de clientes, pero muchas veces todo eso está desconectado. Entonces, yo creo que un proyecto que es común a todas las empresas del sector es la interconexión de todos estos sistemas para conseguir una mayor potencia en la gestión. FACSA, al igual que el resto, pues, nos hemos embarcado un poco en este proyecto. Y para esto pensamos que sean necesarias tres cosas. Primero, complementar la sensorización. Ahora ya tenemos mucho sensorizado, pero pensamos que sea necesario dar un paso más. Lo segundo, tener capacidad para tratar toda esta gran cantidad de datos con herramientas Big Data. Y por último, tener herramientas que nos proporcionen análisis, que nos den utilidad para usar toda esta cantidad ingente de datos. Bueno, en Castellón no partíamos de cero, pues ya teníamos un SCADA ampliamente implantado. La producción de agua está 100% automatizada, toda la red está sectorizada e integrada en el SCADA. Tenemos sensores de todo tipo repartidos por la red en alta y la red en baja, y habíamos realizado algunas experiencias piloto de telelectura. Entonces nos planteamos pues, cuáles eran los siguientes pasos que queríamos dar. Pues, definimos tres dentro de este plan más amplio. El primero era pues, utilizar herramientas que nos permitieran sacar provecho de estos datos. Pues, hablo, por ejemplo, de sistemas de Business Intelligence o programas que analizan el parque de contadores proponiéndote actuaciones. Otro paso que queríamos dar y que estamos realizando pilotos es implantar sistemas SMART de gestión de la red de distribución. Con sistemas SMART me refiero, por ejemplo, pues sistemas como el que nos han contado de Watener. Te detectan eventos en la red y te aconsejan qué actuaciones debes realizar. Y el tema que vamos a hablar hoy, principalmente, que es implantar la telelectura en la ciudad de Castellón. Bueno, a finales del año 2014 ya realizamos una primera experiencia. Somos relativamente nuevos en este mundo, pero fue muy provechosa. En un sector de unos 1.600 contadores de Castellón implantamos distintas tecnologías de contadores que en aquel momento consideramos que eran las más representativas, con dos objetivos. El primero era conocer las ventajas y desventajas técnicas de cada una de estas tecnologías. Y el segundo era
aprender cómo modificar nuestros procesos operativos para adaptarnos a trabajar pues, con contadores de telelectura, porque no es lo mismo hacer una sustitución de un contador normal que una sustitución de un contador de telelectura, y un alta de telelectura o un alta normal. Esta experiencia piloto ha cristalizado en el año 2018, ya con una apuesta más decidida por parte de la empresa, con la instalación de aproximadamente unos 14.000 contadores en los últimos 6 meses. En concreto, pues todas las zonas pintadas en amarillo están dotadas de telelectura. Nos enfrentamos a 2 requerimientos cuando empezamos con este proyecto. El primero fue autoimpuesto, que era que queríamos tener lecturas horarias de todos los contadores individuales. Esto nos lo marcó la dirección de la empresa. Y el segundo pues nos lo marcó el Ayuntamiento de Castellón, que fue que no quería tener concentradores en las farolas y en las fachadas de la ciudad. Esto nos obligó ya a decantarnos por tecnologías LP1. O sea, todo aquello que habíamos probado en el año 2014 no valía para nada y tuvimos que ir pues, a protocolos de comunicación LP1. Para los que no conozcan el mundillo LP1 son protocolos de comunicación en los que hasta ahora los contadores estaban enviando la señal entre decenas y, con suerte, centenares de metros, y con estos protocolos LP1 pues ya el alcance es de centenares o incluso kilómetros en campo abierto. De esta forma no es necesario instalar concentradores por el casco urbano. Bueno, pues de todos estos protocolos elegimos la red LoRa. LoRa es un protocolo de comunicación destinado al Internet de las cosas, no específicamente a contadores de agua, que funciona en la banda de frecuencias de libre utilización. Cualquiera puede montar una red LoRa y que hemos implementado de momento con el montaje de unas 13 antenas distribuidas por toda la ciudad de Castellón. Con esto ahora mismo estamos proporcionando cobertura a todas estas zonas amarillas, pero incluso a muchas de las zonas donde todavía no hemos montado contadores, pues ya tenemos esta cobertura. Esto nos permitirá en el futuro no solo integrar contadores aquí, sino cualquier tipo de sensorización que nosotros o incluso el Ayuntamiento de Castellón decidiera implantar en la ciudad. Consideramos que en la finalización del proyecto, con unas 20 y pocas antenas, tendremos un sistema bastante sólido. El segundo hecho que ha surgido a raíz de la implantación de la telelectura es que hemos creado una plataforma software para la gestión de todo este sistema. Realmente lo que ha surgido es dentro de Faxa una startup dedicada al mundo de Internet de las cosas. Tienen 3 productos: IoTSense Smart City, IoTSense Water, que es el que hablaremos aquí, y IoTSense Industrial, dedicado pues, a la monitorización de procesos industriales. La plataforma IoTSense, ¿cómo funciona? Tiene 4 capas. La básica pues, son los contadores. Pueden ser otro tipo de sensores, en Smart City o en industrial, pero en lo que estamos hablando ahora serían contadores. En la actualidad estamos leyendo todas estas marcas de contadores que se ven abajo. La segunda capa sería la comunicación, pero la comunicación no es algo inherente a la plataforma. O sea, podemos utilizar cualquier sistema de comunicación que nos permita enlazar con él. Ahora mismo estamos utilizando LoRa, también estamos utilizando Sigfox, estamos realizando algunas pruebas con Narrowband, estamos comunicando equipos machine to machine, estamos utilizando, leyendo contadores a través de GPRS, bueno, lo que sea, cualquier sistema que nos permita traer los datos. La tercera capa sería la plataforma en sí, un sistema Big Data, además fácilmente integrable con todo tipo de aplicaciones. Y la última capa pues ya sería la aplicación, el frontend, lo que utiliza el usuario final y que es lo que le tiene que proporcionar la utilidad. Bueno, aquí a modo de ejemplo pues podemos ver que a través de la plataforma del sistema de comunicaciones LoRa estamos leyendo, por ejemplo, contadores UNE, a modo de curiosidad. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, en las baterías estamos montando contadores UNE y el concentrador que los lee pues, ya es el que comunica en LoRa. Pero al mismo tiempo también estamos leyendo contadores LoRa que transmiten directamente en este protocolo.
Bueno, por supuesto, pues hay toda una serie de aplicaciones para el usuario. A destacar, por ejemplo, pues la realización de balances. Se pueden realizar balances tanto de sectores como de cualquier grupo de contadores que se quiera definir, incluso edificios. Todos los contadores están geolocalizados en un mapa. Hay un sistema de gestión de alarmas y, por supuesto, un sistema de monitorización de la red de comunicaciones. Bueno, ya acabando, que voy perfecto de tiempo. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema IoTSense? Pues yo diría 4. El primero es que es escalable. El segundo es que es muy fácil de usar. La curva de aprendizaje es muy corta para el usuario normal. El tercero es que es fácilmente integrable con cualquier sistema, especialmente con nuestro sistema de facturación, que debe ser el principal con que se debe integrar. Y por último, y yo creo que el más importante, es que es una plataforma que no depende de ningún protocolo de comunicación ni de ninguna marca de contadores. Esto es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque vivimos en este sector, la obsolescencia tecnológica es muy alta. Los sistemas que hoy en día parece que son los más pujantes, seguramente en unos pocos años pues estarán obsoletos. La plataforma permite adaptarse a esta evolución de forma que la inversión que hayamos realizado en unos sistemas que ya de aquí a unos años quizá no sean los que están en vigor, no se va a perder. Esos sistemas van a continuar utilizables y al mismo tiempo vamos a poder evolucionar hacia nuevos sistemas más modernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien, vamos a dar paso ahora a mi compañero de grupo de I+D de AEA, Pedro Luis Peñalver, que nos va a contar el sistema de monitorización y alerta temprana de la contaminación en sistemas de agua potable mediante parámetros subrogados. Pedro Luis es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector del agua y actualmente es director de este área en Everis Ingeniería. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ok. Muchas gracias por la invitación a presentar nuestro sistema. El sistema que hemos desarrollado en Everis es un sistema de monitorización y alerta temprana de contaminación en redes de agua potable en tiempo real. ¿En qué consiste? Pues en un sistema que trata de dar respuesta a un problema tan complejo como es la monitorización de contaminación en su más amplio sentido. Contaminantes químicos y contaminantes biológicos. Tanto sea una contaminación accidental o una contaminación intencionada, con el objetivo de generar un sistema de alerta temprana que nos permita tomar decisiones pues, de una manera ágil frente a un evento de este tipo en una de nuestras redes. De tal manera que además podamos generar un efecto disuasorio sobre potenciales vulneradores de la red, ¿no? El tratar de generar el efecto de red protegida, como cuando instalamos una placa de alarma en nuestra casa, ¿no? Que ya es un efecto disuasorio frente a potenciales vulneradores. ¿Cuáles son los fundamentos del sistema? Pues es la detección mediante parámetros subrogados. Lo que tratamos es de simplificar el problema tan complejo de monitorizar los varios miles de contaminantes catalogados, subrogamos la responsabilidad de la detección a un conjunto muy limitado de parámetros, que son los que llamamos parámetros subrogados, que son sencillos de medir y que nos permiten inferir información sobre la sustancia que ha podido provocar una determinada variación o un patrón de variación en esos parámetros. Comentar que esta es una de las principales líneas de investigación en detección de contaminantes a nivel internacional en este momento. Y adelanto aquí un poco las conclusiones, como ahora mostraré, y es que la medición de cloro, potencial redox y pH permite la detección de la práctica totalidad de contaminantes químicos introducidos y en casi cualquier concentración, y que la medición de cloro y potencial redox igualmente permite detectar prácticamente todos los contaminantes biológicos probados y también casi en cualquier concentración. ¿Qué un sistema de este tipo? Pues permite una serie de beneficios al operador. Uno es la imagen de responsabilidad frente a la sociedad, otro es la capacidad de gestionar la pérdida de confianza.
teniendo en cuenta que la confianza de la población en el sistema de abastecimiento es el elemento más vulnerable de la red de abastecimiento. Más allá de la planta potabilizadora, el depósito, la conducción, lo más vulnerable es que la gente crea que el agua que está recibiendo es un agua de confianza. Ayuda a tener menores riesgos a la hora de gestionar seguros, a facilitar el análisis de patrones en evolución de parámetros. Bueno, lleva una serie de beneficios asociados a la propia instalación del sistema. Hay experiencias internacionales en el seguimiento de la calidad o de eventos de contaminación mediante parámetros subrogados. Pues aquí he plasmado algunas ciudades de varios millones de habitantes que ya están siguiendo la monitorización y alerta temprana mediante parámetros subrogados, algunas de manera muy simple, otras de manera ligeramente más compleja, con un solo algoritmo muy sencillo, en fin, cada una con su propia con sus propias características. Algunas de ellas tienen la información incluso disponible al público, otras no la tienen disponible porque la han considerado información clasificada, pero todas ellas lo están haciendo. Nosotros nos hemos basado mucho en experiencias previas y estudios de la EPA en Estados Unidos. La EPA, cuando tuvo que seguir una línea en investigación de contaminantes, pues digamos, construyó en Cincinnati un banco de pruebas donde construyó una red de 400 metros, un tanque de alimentación y un depósito para dosificar contaminantes, y se puso a dosificar pues, una muestra discreta de contaminantes y puso una serie de sondas midiendo estos parámetros básicos, y le salieron tablas pues, como esta, donde en columna pues, empezó a poner una serie de contaminantes, en este caso eran de la familia de los pesticidas, y en la columna vertical primera, y arriba podemos ver los parámetros que midió, y señaló en color blanco aquellas variaciones del parámetro que no podían ser distinguidas del ruido de la propia sonda, de la señal, y en color las variaciones que no podían ser atribuidas al ruido de la propia sonda, y ensayó cada uno de esos contaminantes a 3 concentraciones, siendo la L10 la mínima, pues la que consideraba mínima de afección al ser humano. Y de aquí extrajo la conclusión que con la medición de cloro en sus varias digamos, facetas o sistemas de medición, el potencial redox y el pH aportaba mucha información sobre la gran mayoría de contaminantes introducidos. Igualmente, con los contaminantes biológicos. Hizo un ensayo con diversos contaminantes biológicos de manera discreta y extrajo la misma conclusión, que el cloro y sobre todo el potencial redox eran parámetros muy significativos a la hora de obtener información sobre la presencia de sustancias contaminantes. Como veremos más adelante, bueno, o adelanto ya, el sistema genera una alerta inespecífica. No podemos decir qué contaminante está provocando esa variación, pero ya hay líneas de investigación entre las que estamos también siguiendo nosotros, que es esto radar plot que hay en la parte inferior de la diapositiva, donde en cada uno de los ejes de este radar plot se sitúan cada uno de los parámetros que se están midiendo, y la huella que produce cada sustancia en estos radar plot en cuanto a coeficientes de correlación de Pearson, pues es característica de cada contaminante. Entonces, en un futuro, esperamos que próximo, será posible identificar contaminantes mediante técnicas de reconocimiento inteligente de imagen, ¿no?, sobre estos radar plot. ¿En qué nos basamos? Pues en una serie de algoritmos de detección, algunos tremendamente sencillos, digamos, de arriba abajo van de más sencillos a de mayor complejidad, donde tenemos algoritmo de límites, que no es más que fijar un límite superior o inferior para el parámetro, el de proximidad al límite, que lo que establece es la probabilidad, dado un valor del parámetro, que se supere al alza o a la baja el límite máximo o mínimo, y algoritmos con predicción, que es el de filtro lineal,
que lo que hacemos es hacer la serie autorregresiva de la señal del parámetro, determinamos o predecimos cuál va a ser el siguiente valor del parámetro y cuando lo medimos hallamos el residuo y transformamos el análisis de la serie del parámetro en el análisis de la serie normalizada del residuo y establecemos conclusiones sobre ese residuo. Y luego el de proximidad multivariable, donde lo que hacemos es medir, poner en cada eje cada uno de los parámetros y tenemos tantos ejes como parámetros tengamos. Y cada punto de medida será un vector en ese espacio y tienden a agruparse en determinadas familias. Y cuando nos salimos de esas familias significativamente, tenemos una señal de alerta en cuanto a la calidad de agua. Con esto estamos en una situación donde es posible ya predecir o alertar de que algo está sucediendo en la calidad de agua. Es algo que tiene una base científica ya contrastada y esperamos en un futuro cercano poder ser capaces de dar una orientación de cuál es el contaminante o al menos la familia de contaminantes que ha producido esa alerta, lo cual llevará lógicamente a un contraste mediante laboratorio para garantizar o para certificar que la alerta realmente es real y se ha producido. Y nada, con esto para ajustarme al tiempo, pues lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ya para finalizar este bloque de ponencias, vamos a dar paso a Patricia Padrós, que nos va a explicar un caso práctico de modelo matemático de agua potable en tiempo real aplicado al Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya. Patricia es responsable de proyectos de Insocade, ingeniera industrial con más de 18 años de experiencia en el sector de la ingeniería relacionada con el ciclo integral del agua y contigo terminamos. Vale, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, en primer momento, presentarnos más que nada a Socade, que es una ingeniería que llevamos casi unos 20 años en el mundo del ciclo integral del agua y nos hemos dedicado básicamente a hacer planes directores y modelos matemáticos tanto de agua potable como de alcantarillado. La presentación del modelo matemático, básicamente hemos hecho 4 puntos básicos. Uno era definir los objetivos y motivaciones, en el otro establecer un esquema de funcionamiento. Para hacer un modelo matemático necesitas variables y parámetros que vienen de diferentes fuentes, en concreto de 3 fuentes principales, lo que es el sistema de información geográfico, el SCADA y lo que es la parte de clientes. Y luego, una vez teníamos ya el modelo con los datos válidos, posibles modos de funcionamiento de este modelo. Vale. En cuanto a objetivos y motivaciones, esto vino a formar parte de una contratación por parte del consorcio en el que querían tener un modelo que les ayudara a gestionar la red de una forma segura y eficiente, es decir, tener una especie de previsión antes de que pase algo. Un modelo matemático te da un comportamiento teórico de una red real. Además, al hacer el modelo te aportaba el conocimiento de esta red para poder hacer mejoras operacionales sin tenerlas que hacer en campo. Es decir, tú en un modelo matemático puedes simular, abrir o cerrar válvulas sin tener que ir directamente a campo y realizar esa acción. Además, nos permitía también establecer como escenarios críticos o protocolos de actuación para posibles emergencias o casos de sequía o que se quisiera plantear. También es una buena motivación, y de hecho yo creo que es el uso que más se está dando, para el cálculo y diseño de nuevos proyectos. La mayoría de las empresas de agua tienen un apartado de proyectos que es para definir nuevas redes o nuevos consumos que se quieran realizar y las redes que se tienen que diseñar y los posibles planes de emergencia. Muy bien. Vale, como esquema de funcionamiento, en teoría los datos partimos inicialmente de lo que es el GIS, que es básicamente donde se almacena toda la información de la red de agua potable en cualquier compañía de aguas. La mayoría ya disponen de GIS, donde almacenan, aparte de su parte gráfica y su trazado, todas las características topológicas de la red. Después disponemos de los SCADAs. En los SCADAs normalmente lo que se hacen, o lo que hay, información variable de lo que son las condiciones, bueno, las consignas de bombas, niveles de depósito y demás. Y de los clientes, normalmente de facturación, se obtiene lo que es la distribución de la demanda por abonados. Todo eso lo integramos en una única plataforma
que le dimos un nombre más o menos comercial, BIRED, en el que integrábamos toda esta información y la podíamos imputar a cualquier modelo matemático. En el caso del consorcio era a través del modelo de EPANET. También hemos trabajado con otras plataformas de modelización matemática. Las variables y parámetros que son necesarios para poder realizar el modelo matemático. Pues como ya he comentado con anterioridad, de lo que es el GIS, necesitamos elementos físicos de la red, todo lo que compone una red de agua, tuberías, depósitos, bombas, válvulas. Esta automatización hacia lo que es la plataforma está en un 99%, ¿vale? Debido básicamente a parámetros que en un modelo son necesarios, pero que en la realidad o en un GIS habitualmente no son. Son válvulas ficticias de llenado de depósitos, cosas que realmente no existen, pero que un modelo matemático sí que necesita definir. Del SCADA se obtienen las variables hidráulicas. Estas variables hidráulicas que se obtienen a veces son necesarias una cierta validación y una depuración. Una vez hechos estos procesos se pueden imputar como variables o bien como variables de entrada al modelo o bien para poderlo luego calibrar. Esta automatización es del 100% y luego la asignación de demandas que se puede hacer para los abonados. Si son redes de detalles es necesario asignar a cada abonado o a cada nodo el correspondiente peso de demanda que le tocaría. Esto también está automatizado al 100%. Vale, aquí como ejemplo iré un poco rápido porque sé que vamos escasos de tiempo. ¿Vale? En cuanto a elementos físicos de la red, más que nada hacer hincapié en que las tuberías son importantes, tanto el material, el diámetro como el trazado y conexiones, de los depósitos, sus características tanto de volumen como de niveles máximo y mínimo, y las características de entrada y salida de estos depósitos, y de las bombas, tanto la potencia como la curva característica y sobre todo el sentido de bombeo. Uy, me he pasado. Perdón. Y de las válvulas, importante la característica y el sentido de dirección. Todo esto se extrae de lo que es el GIS propio de la compañía de aguas. En cuanto al SCADA, el SCADA proporciona muchísimas variables en intervalos de tiempo que pueden ser tanto de 5 minutos como de 1 hora. El problema es comparar todas estas variables que nos llegan y depurarlas. ¿Vale? Para poder validar estos datos de telecontrol, hemos desarrollado varias aplicaciones en las que intentamos comparar los consumos o los caudales que nos llegan de telecontrol con los que provienen por sectores, de forma que tú puedas extraer un rendimiento por sector y puedas saber si el valor que te viene de telecontrol está en la línea de lo que se está facturando. También hemos definido umbrales máximos y mínimos. Es verdad que algunos contadores, o bien porque no tienen velocidad suficiente, o bien porque ha habido un fallo de comunicación, dan valores anómalos. Pues establecer unos máximos y unos mínimos por la experiencia del personal que nos indiquen si ese valor es válido o no. Y después analizar si la distribución de los datos horarios que nos vienen tiene una forma adecuada en cuanto se refiere a consumo o patrones de comportamiento. Aquí vemos más o menos la aplicación, vemos que en naranja sería lo que se habría más o menos depurado y los valores en azul serían los que se extraerían del telecontrol. Una vez hemos determinado que esos valores de conjunto son válidos, pues empezamos a depurarlos y, en caso de que no se ajusten, intentamos hacer una estimación. Es decir, se buscan valores o días alternativos o se hacen previsiones de consumo para intentar que haya datos durante ese día. Un modelo, si alguien ha trabajado con modelos matemáticos, sabe que lo que es más susceptible es la entrada de datos. Si no tiene datos o no tiene unos datos algo válidos, el modelo casca por todos lados. O sea, es un quebradero de cabeza. Una vez tenemos esos datos y esas estimaciones, los podemos imputar en el día que queramos simular, tanto si es en estado real, en tiempo real, como si quisiéramos hacer una simulación en cualquier otro día. Y también nos ayudan a poder hacer una calibración de ese modelo. También es verdad que se realizan muchos modelos matemáticos, pero a veces no se sabe si esos modelos se acercan o no a lo que realmente está pasando. Pues con los valores de telecontrol se pueden calibrar y decidir si ese modelo se ajusta o no. En una modelización de la red de detalle, también hacemos lo que es la asignación de consumos por abonado. Hemos desarrollado aplicaciones para que esto sea de una forma bastante automática, es decir, que si tú tienes la cometida dibujada en tu GIS y tienes los datos de facturación, esta imputación en los nodos próximos a las acometidas sea de una forma sencilla. Se ha automatizado casi todo. ¿Vale? Ahora ya dispondríamos de un modelo matemático con datos reales y ahora lo que se desarrolló para el consorcio específicamente fue intentar hacer una simulación,
poder plantear 4 escenarios. Uno era intentar hacer una simulación en tiempo real, es decir, desde el tiempo a una hora exacta y a otro instante anterior que tú decidieras, 3 horas antes, 24 horas antes. Un pronóstico, es decir, yo tengo ahora y quiero simular 24 horas hacia adelante, ¿qué va a pasar? Evidentemente esos datos no los tienes, pero si se ha hecho un estudio de previsiones de consumo o tú prevés que vas a tener una rotura, eso se puede simular. Un histórico, a veces te puede interesar simular qué pasó hace un año en esta misma época del año, donde tuviste problemas y quieres saber cómo podrías haberlos simulado o qué podrías haber, o qué maniobra podrías haber hecho para que tuviera suficiente presión. Y una avanzada, que puedes escoger lo que quieras, el día que quieras, los niveles del día que quieras y puedes modificar lo que te apetezca. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Patricia. Bueno, vamos con un cierto retraso y como son 6 ponencias, pues vamos a limitar el turno de preguntas a una única pregunta por ponente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando quieran nos ponen las preguntas. Bien, la primera pregunta va dirigida a Joana, entiendo. Nos dice que si habéis pensado en usar un dron submarino para parte de estas tareas. Bueno, en concreto las tareas de las que he hablado no se podría usar un submarino porque dentro de la capa de agua, por temas de temperatura, densidades y demás, bueno, podemos tener determinados compuestos químicos o biológicos en unas capas de agua que no están en otras y eso al sistema de abastecimiento le interesa saberlo. Si metemos cualquier cosa que dentro genere movimiento, hélices, lo que sea, estamos rompiendo esa diferenciación de capas y, por tanto, nuestros datos no son reales. Para futuras aplicaciones, pues sí que podría ser. Habría otras cosas como, por ejemplo, para el tema piscícola y demás, que sí que podría. Pero somos de ir despacito, paso a paso y seguros. O sea, que esto sería un futuro lejano. Muy bien, muchas gracias. Bien, pregunta para Miguel. ¿Lo habéis implementado en alguna red real y qué resultados habéis obtenido? Sí, tenemos 2 casos reales, uno en Alemania, en Karlsruhe, que es donde comenzó el proyecto. Lleva en funcionamiento 4 años y medio, ahora estamos con un piloto en Emasesa. Esperamos pronto poder mostrar en la siguiente oportunidad los resultados. Sí que hay que tener en cuenta, como antes decía algún compañero, que depende mucho de la calidad de los datos, de la frecuencia con la que se trata y la agregación con la que se dispone, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pregunta para Daisy o Luis. Se ve que es multifabricante en contadores, pero los módulos concentradores son de un solo fabricante. ¿No significa eso estar atado a ese proveedor? Bueno, hay diferentes formas de estar atado. Una cosa es estar atado de pies, manos, cabeza y todo esto, y otra es estar atado solo de un piececito. Yo lo que siempre digo es que, hombre, pedirle a la administración que se fabrique sus propios contadores y sus antenas radio me parece un poco excesivo, ¿no, Daisy? Y lo que ocurre es, nos ha dado la experiencia de que hemos cogido servicios, ¿no?, donde ya había un sistema de telelectura implantado de hace pocos años, 2 o 3, y donde todo eso ha ido a la chatarra. ¿Por qué? Porque el módulo de radio es propio de la empresa concesionaria con su protocolo de comunicación cerrado, porque los datos no están a disposición de la administración y los tienen en servidores. Es decir, sí que tienes que estás un poco atado, pero hay diferentes grados. Vale, muy bien. Pregunta para Fernando. ¿Por qué apostasteis por tecnología LoRa y no por NB-IoT o Sigfox? Bueno, efectivamente, en el momento que tuvimos que elegir una tecnología, pues teníamos sobre la mesa estas 3 alternativas. ¿Por qué LoRa? Pues un poco por descarte. NB-IoT en aquel momento no teníamos la seguridad, no se habían realizado suficientes pruebas en la práctica, ni pilotos, no había implantación en casi ningún sitio. Y aparte había mucha incertidumbre tarifaria, no se sabía qué precios iba a tener esta tecnología por parte de las compañías de comunicaciones, entonces decidimos descartarla. En Sigfox,
En Sigfox no podíamos cumplir con seguridad el requerimiento de tener 24 lecturas diarias de todos los abonados porque la trama de datos que transmite es muy corta y pensamos que no cabían estas 24 lecturas. Y aparte, pues también estás un poco ligado a una única compañía de comunicaciones y no tienes alternativa, tienes que pasar por ellos. Al final elegimos LoRa porque entendimos que podía dar soporte a nuestros requerimientos técnicos y porque nos daba la libertad de montar nosotros mismos esa red de comunicaciones, que eso puede ser pues una ventaja o un inconveniente, según lo mires, porque hemos pasado de ser empresa de agua ahora a ser empresa de telecomunicaciones prácticamente. Pero bueno, estamos contentos. Hay que hacer de todo en esta vida, ¿no? Sí. Bueno, pregunta para Pedro Luis. ¿Qué ventajas presenta vuestro método respecto al uso de la herramienta InfoWorks? Sí. Bueno, no sé si es ventaja o no, lo que representa es una diferencia. Y es que no depende del modelo matemático de calidad de la red. Lo que nosotros analizamos es la señal en un punto con independencia de las características del modelo de la red. En ese sentido, pues no dependemos de que el modelo esté más o menos actualizado, que se haya cambiado una determinada consigna, que se haya cambiado un determinado diámetro. Es la principal diferencia, ¿no? Más que diría que ventaja o desventaja, ¿no? Estupendo, muy bien. Bueno, ya para finalizar, pregunta para Patricia. Creo que esta pregunta era para... Sí, pues vaya. Has respondido muy bien, Pedro Luis. Bueno, pues contesta ahora. ¿Qué contaminante nos va a detectar? Respondo de nuevo. Vamos a ver, en las experiencias previas en las que nos hemos basado, que ha hecho la EPA, donde inició un análisis muy discreto, una muestra pequeña de contaminantes, pero que a renglón seguido hizo extensiva y empezó a probar centenares de contaminantes, la conclusión que obtuvo la EPA fue que el sistema es capaz de detectar la práctica totalidad. Y cuando decíamos la práctica totalidad es porque no siempre asegurar el 100% en un análisis estadístico de algo es ser muy pretencioso, ¿no? Con lo cual quizá hay algunos contaminantes que puedan quedar fuera de ese marco, pero estamos manejando hay un sistema para evaluar la bondad o no de un algoritmo a la hora de descartar falsos positivos y a la vez no producir falsos negativos, que es el área bajo la curva ROC, es un algoritmo de sistemas. Estamos manejando ya algoritmos con ROC de 0,97, cuando el algoritmo perfecto sería 1. Con lo cual, estamos acercándonos mucho a la detección casi total, ¿no? Con algoritmos basados en los coeficientes de correlación de Pearson, ¿no? En una serie de sumatorios por parejas de valores de coeficientes de correlación de Pearson. Bueno, le damos la oportunidad a Patricia a responder. Vale. ¿Qué ventajas presenta nuestro método? Vale, realmente yo entiendo que InfoWorks, y yo la experiencia que tengo con InfoWorks es que es un programa de simulación matemática. Nosotros no pretendemos competir con InfoWorks, ni con Synergy, ni con EPANET. Nosotros lo que tenemos es una plataforma que es capaz de aglutinar lo que son dadas de cualquier SIG, ya sea Small World, ya sea ArcGIS, ya sea todos los GIS que hay por el mercado, cualquier SCADA que nos venga de cualquier, yo de SCADA entiendo menos, sería el de que está aquí en el consorcio, y después lo que es el modelo matemático, y lo integramos dentro de una plataforma. De todo ello extraemos pues, modelos en tiempo real y ponemos todo de una forma más conjunta, pero no pretende ser un modelo de un programa de simulación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Cerramos este bloque y pasamos al siguiente.